Feliz Navidad. Como diría Pablo, nuestro hermano que está de viaje este fin de semana, él a veces saluda así en cualquier momento del año. ¿Habéis escuchado alguna vez que para un verdadero creyente todos los días son Navidad? No respondáis si eso está bien o no. Luego iréis viendo, porque estoy introduciendo así, casi de una manera jocosa, el tiempo de compartir del credo de la congregación en esta mañana. Posiblemente el punto que voy a leer y explicar un poco nos ocupe casi todo el tiempo, y aunque yo no diría en un sentido básico que es doctrina fundamental, pero sí creo que tiene su importancia. Y voy a ir leyendo y explicando un poco lo que tenemos en el credo y por qué. Dice: creemos que vivir conforme a las Escrituras, es decir, vivir conforme a la palabra, sujetos a la dirección del Señor Jesús, es decir, si nosotros vivimos poniendo en práctica la palabra en la dirección del Señor Jesucristo, esto genera y expresa una cultura y un estilo de vida propio para todos los hijos de Dios. Y esto está en las Escrituras, hermano. Es decir, si los hijos de Dios viviésemos realmente sujetos a la dirección del Señor Jesús y poniendo en práctica los principios de la Escritura para todo, eso generaría más que una denominación religiosa, eso no generaría una nueva religión, eso generaría una cultura como pueblo de Dios. Acordaos, bueno, y lo estamos viendo cuando estudiamos las Escrituras, que Dios nunca ha buscado una religión estructural, locales con carteles, denominaciones, ese tipo de cosas. Dios no buscó un institucionalismo. Dios siempre quiso un pueblo que viviese conforme a su voluntad. Porque cuando las cosas las centramos en institucionalismo, pues tu vida puede ir por un lado, pero mientras cumplas con la liturgia que la institución religiosa te pide, pues no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa si lo que Dios quiere y pide es un pueblo que viva según su voluntad? Pues que entonces Jesucristo es el Señor y se puede y se debe meter en los asuntos de mi vida. Cuando eso ocurre, y si eso ocurre de una forma estandarizada entre los hijos de Dios, eso genera una expresión como pueblo de Dios, expresando el carácter de Dios y una cultura bíblica. En Hechos de los Apóstoles, a los creyentes se les llamaba los del camino. Y incluso en Jerusalén había buena gente. Porque muchas veces vemos fariseos por aquí, sacerdotes por allí, algunos con malas intenciones, y parece que todo aquello era... Pero acordaos que en Jerusalén mismo el Señor Jesús alabó a algunas personas. Incluso algunas personas mayores que eran fieles en oraciones y acudiendo al templo de Dios. En Jerusalén había buena gente. Sin embargo, en un contexto en el que seguramente había también buena gente, acordaos de Cornelio, que antes de aceptar el Evangelio, él era buena gente. No es que no creyese en Dios, hacía limosnas, ayudaba al pueblo. Es decir, estamos en un contexto donde había buena gente. La expresión de la cultura bíblica es algo más que ser simplemente lo que en nuestra sociedad conocemos como ser buena gente. Los del camino tenían algo que formaba parte de su cultura. Seguían al Nazareno. Seguían a Jesús. Seguían al resucitado. Y no admitían ninguna otra cabeza, dirección o maestro que fuese el Señor Jesús, reconociendo que Jesús tuvo emisarios, tuvo apóstoles. Y los apóstoles siempre edificaron sobre el fundamento de Jesús, como no sé si dará tiempo hoy a ver. Y esto generaba una forma de vivir
que en el contexto donde estaban los creyentes se notaba. Y a la gente le llamaba la atención, porque generó una forma distinta de entender las posesiones materiales. Generó una forma distinta de relacionarse entre las personas. Generaba un sentido de colectividad, no en torno a religiones, sino en torno a Jesús como cabeza. Y eso fue evidente a todos los que estaban alrededor. Y dice que tenían buena opinión y favor del pueblo. O sea, había algo que los hacía diferentes en un contexto donde también había buena gente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para que los hijos de Dios expresemos una cultura bíblica, expresemos el carácter de Dios viviendo como hijos de Dios, como un pueblo, esto nos pone, y sigo leyendo el credo, nos sitúa en, valga la redundancia, en una situación opuesta, contraria, a muchas tradiciones, costumbres y culturas que este mundo tiene. Esto lo vemos a través de las Escrituras, porque Dios se lo tuvo que decir a Israel muchas veces. No mezcléis con los pueblos, no adoptéis sus costumbres. Vosotros tenéis mi palabra y me tenéis a mí. No tenéis que tomar las costumbres de otros pueblos. Así que cuando nosotros vivimos según la dirección del Señor Jesús, eso nos va a poner sí o sí a la contra de costumbres, tradiciones y mucho de la cultura de este mundo. No de todo, pero sí de mucho de la cultura de este mundo. Algunos piensan que si nos mimetizamos con la cultura de este mundo, es una forma de dar testimonio que vea que no somos bichos raros y una forma de acercar al Evangelio. O sea, Dios dice, si te mezclas, cuidado porque aparta tu corazón de mí. Sin embargo, nosotros decimos algo que no dice Dios. Si nos mezclamos, porque Jesús comía con borrachos, Jesús comía con prostitutas. Sí, pero una cosa es que en ciertas situaciones donde estaba Jesús predicando hubiese estas personas, y otra cosa es que Jesús buscara expresamente estar en estos ambientes, cosas que no hacía. Por lo tanto, hermanos, la estrategia, entre comillas, de vamos a mezclarnos con el mundo para llevar el Evangelio, adoptando costumbres, adoptando tradiciones, cuando estas costumbres, estas tradiciones se oponen a la palabra de Dios, el efecto que hace es el contrario. Y ojo, yo no digo que no haya una cierta adaptación cultural. Al judío te hace judío, al griego te hace griego para llegar a él. Pero si hay costumbres que son contrarias a la palabra, mucho cuidado, porque ahí es donde pueden venir los problemas y se puede apartar nuestro corazón, ¿verdad? Sigo leyendo el punto del credo. Siendo conscientes de la fuerza que estas cosas tienen, creemos que debemos incidir en la vida y práctica de una cultura bíblica. Hermano, las costumbres y las tradiciones de un pueblo y del contexto donde nos movemos tienen una fuerza impresionante. Mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hasta tal punto que a veces no participar de tradiciones y de costumbres o de lo que todo el mundo hace te puede dejar señalado en medio del contexto social. Eres el raro, eres el radical, eres el que te aíslas. ¿Te señala? Estas cosas tienen mucha fuerza. Puede generar problemas, incluso entre creyentes. Puede generar hasta divisiones, costumbres, tradiciones que son de los pueblos y no necesariamente de Dios. Pero tienen tal fuerza que cogemos y buscamos la manera de adaptar la Biblia para que podamos validarlas. A ver si encuentro alguna página web que me dé argumentos para poder meter, aunque sea con calzador, estas costumbres del mundo que en el fondo me gustan. O que si las sigo me evita problemas con la gente que tengo cerca. Y buscamos maestros y maestros y maestros hasta que damos con el que predica lo que yo quiero escuchar. Esta es una actitud muy humana. Por eso, hermanos, lo hemos dicho otras veces, nuestra función no es
Nosotros predicamos la palabra de Dios, damos información, pero nosotros debemos procurar trabajar el corazón y pastorear el corazón de nuestros hijos, de los hermanos, para que tengan una actitud adecuada delante de Dios y de su palabra. Y ya el Espíritu Santo obra. Porque si no nos vemos siempre en disquisiciones. Cuando una persona está posicionada en algo, es muy difícil moverla porque es que no quiere. Y venimos con argumentos, y este versículo aquí, lo otro y tal, no, porque... Eso no vale para nada. Cuando una persona está posicionada y no tiene actitud de querer cambiar, buscará justificación y todos los argumentos que tú le des no vale para nada. Por eso, pastorear un corazón significa generar actitudes en los hermanos de sumisión a Dios, de sumisión a su palabra y de tener esa nobleza de, Señor, lo que tú digas, veme guiando. Eso garantiza que el Espíritu Santo nos guía. Lo otro, disensiones, discusiones, a ver quién consigue tener a Dios de su lado y de su parte, no vale. No vale porque eso no cambia a nadie. Generar actitudes de sujeción al Señor, eso sí hace que el Espíritu Santo trabaje. Y eso es lo que procuramos. Así que estas cosas tienen mucha fuerza y por eso lo suyo sería fomentar una cultura bíblica en general que fomente la verdadera identidad que tenemos como creyentes. Desgraciadamente muchas veces se procura vincular la identidad de los creyentes a nombres, a denominaciones, que te sientas, y no digo que no lo seamos, ¿no? Pero que te sientas sobre todo protestante, que te sientas sobre todo evangélico, que te sientas bautista, que te sientas de asamblea de hermanos, que te sientas pentecostal, que te sientas... Es decir, muchas veces incidimos en que nuestra identidad vaya fundamentalmente asociada a lo que los hombres hemos creado. Y eso es débil, porque eso no cambia a nadie. Eso es como el fútbol. Te apuntas a un equipo de fútbol y una vez que lo asocias a tu identidad, lobotomizado. Ya da igual los argumentos, da igual absolutamente todo. Pero el Evangelio nos libera incluso de eso. Y no digo que no tenga que haber denominaciones, pero no son mi identidad primaria. No son la base de mi identidad. La verdadera identidad de los creyentes es un conjunto de familias que como pueblo de Dios viven según Dios quiere. Y eso genera una expresión, como hemos dicho antes, hermano. Y la vida cristiana no puede quedar en un culto litúrgico. Eso no genera identidad. Eso genera callar la conciencia porque crees que has cumplido con Dios. Y eso son influencias que traemos. Usted va viviendo como más o menos buenamente puede, pero cumpla aquí, tal día, tal hora, participe de la liturgia, no se salga del orden y Dios ya está muy contento con usted. ¿Ese es el Evangelio? ¿A que no? Por tanto, hermanos, bueno, sigo leyendo. La práctica de cultos litúrgicos, como estaba diciendo, eventuales, que son de vez en cuando, y que al mismo tiempo se debilitan. Tenemos que filtrar todo a través del Espíritu Santo y filtrar y tener claro cuáles son tradiciones seculares que vamos absorbiendo. Así que debemos procurar, hermanos, filtrar a través del Espíritu Santo y de la palabra. No podemos separar la palabra del Espíritu Santo. Todo para asegurarnos que son tradiciones seculares y cuál es la cultura bíblica que genera el Espíritu Santo cuando vivimos según Él quiere. A este respecto, sigo leyendo, no apoyamos en esta congregación la celebración de costumbres y festividades en nuestros lugares de culto, en este caso aquí, luego explicaremos, que puedan llevar asociadas elementos de tradiciones paganas, en el ánimo de no provocar a celos al Señor, para no provocar a celos al Señor.
ni siquiera en los casos que se les pretende dar un barniz cristiano. Esto es algo, me vais a tener que perdonar, no me suele gustar mencionarlo mucho, pero hoy vamos a tener que hablar de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica ha tenido como estrategia tomar muchas cuestiones paganas que era difícil de quitar de la población y le cambia un poco el significado, le damos un barniz cristiano y ya son fiestas cristianas. Y ya son tradiciones cristianas. Cuando esto es algo que la Escritura no invita a ello nunca. Es más, precisamente es todo lo contrario. Entonces nosotros procuramos tener cuidado con esas cosas. Si le damos un barniz cristiano intentando cubrir las bases históricas de paganismo que algunas de estas cosas tienen, ¿eso es del Espíritu Santo? ¿Verdaderamente edifica o simplemente agrada a quien le gusta esas cosas? No es lo mismo edificación que hacer algo que a mí me gusta. Hay una diferencia. Creemos que esta práctica no está avalada en ningún lugar de las Escrituras. Esto es el punto que tenemos en el credo, hermano. Ahora, yo quiero poner ejemplos y me voy a mojar. Si a partir de hoy no me quieres hablar más, bueno, lo acepto. Hermanos, ¿sabéis que hay congregaciones que celebran Halloween? ¿Sabéis que hay congregaciones que visten a sus niños de las cosas asociadas a Halloween? Ya sabéis cómo van vestidos. Y sus lugares de culto y estos lugares los adornan con el tipo de adornos que eso trae. Y hacen actividades especiales. Y yo he visto entrevistas a los pastores de algunos de estos sitios. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una forma de llegar a la gente. O sea, una celebración de la muerte, de lo demoníaco, ¿lo utilizamos para llegar a la gente? O sea, vamos a utilizar de donde Dios quiere sacar a la gente, ¿lo vamos a utilizar para llegar a ellos? Además, cuando tú conoces personas que tienen problemas de verdad con el mundo del oculto, te das cuenta que eso no es un juego ni es para que los niños se rían. Los hermanos que generalmente lo hacen en mucha discreción, tienen que trabajar con personas que tienen problemas con estas cosas y que normalmente no lo dicen porque temen que los tomen por loco. Los hermanos que trabajan en ministerios de este tipo, y ya os digo que suelen ser muy discretos, esto no le parece un juego. ¿Cómo va a ser un juego algo que está viendo que trae problemas y cadenas muy gordas y a veces generacionales a las personas? Que les impide vivir con normalidad. Que quieren soltarse de algo y no pueden, porque sin el poder de Jesucristo no se sale de ahí. Una vez que se traspasan ciertas líneas. Y ahora cogemos nosotros y para llegar a la gente, utilizamos esta cultura de la muerte y lo demoníaco, pensando que así van a recibir el Evangelio y suponiendo que acepten qué Evangelio van a recibir. ¿Qué Evangelio van a aceptar? No me voy a meter mucho con Halloween, porque yo creo que es bastante evidente el trasfondo que trae. Pero, ¿y la Semana Santa, hermano? Hay creyentes que cogen sus falcones para estar en primera fila y ver los pasos. Porque tiene caché, ¿no? En el entorno donde nosotros estamos. Hermano, ¿eso tiene sentido? ¿Eso es dar testimonio? Yo creo que a veces se llegan a estas cosas porque pasa lo de la rana o el sapo. Había escuchado esto muchas veces, ¿no? Tú pones un sapo en una cazuela con agua muy caliente y te pega el salto y se va.
Pero si lo metes en agua fría y poco a poco va subiendo la temperatura, cada vez más, cada vez más, cada vez más, no escapa y se muere. Muchas veces llegamos a situaciones que parecen mentira precisamente por esto. Porque se ha ido subiendo la temperatura, se ha ido dando pasitos, que no parecen tan serios, no parecen tan importantes, que tiene de malo, venimos con nuestras justificaciones, y cuando miras para atrás, te dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Generalmente es por eso. Ahora me voy a meter con la Navidad, porque la Navidad toca más sensibilidades. Como tú toques algo que para alguien tiene importancia sentimental y lo critiques, se te pone como gato panza arriba. Porque lo que para mí tenga un valor sentimental, me estás ofendiendo. A mí me gustaría, hermano, que bajáramos un poco el umbral de defensa y simplemente reflexionemos algunas cosas que vamos a tocar. En lo personal, hermanos, os voy a decir que a lo largo de mi vida, para mí la Navidad, a nivel sentimental, ha sido positivo. Para mí ha significado comer con mis abuelos, que ya no están, comíamos juntos, vacaciones, cosa que a los estudiantes no les gusta. Si hace frío estás tranquilito en casa, algunas actividades especiales en la iglesia, a lo mejor vienen jóvenes de fuera porque están de vacaciones también. Es decir, si yo cojo las cosas que el periodo de Navidad he tenido a lo largo de mi vida, yo he estado muy feliz en ese periodo. Es decir, que no es que yo lo haya pasado mal en las Navidades. He visto varias veces personas creyentes que, promocionando la Navidad, este es el discurso. En Navidad, el mundo entero celebra que Jesús nació. Ese es el mensaje. El mundo entero celebra que Jesús nació. La respuesta la vas a ir dando tú, poco a poco. Claro, ¿el mundo entero está celebrando que Jesús nació cuando llega esa fecha? ¿El mundo entero? ¿En la India celebran que Jesús nació en esa fecha, de forma general? ¿En Pakistán? ¿Y en muchos sitios? Claro. ¿El mundo entero está celebrando que Jesús nació? Eso es una pregunta que yo hago. Porque ese es el discurso que muchos creyentes dan. Y segundo, vamos a suponer que fuese verdad. Las Escrituras dicen que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por tanto, si el mundo realmente quisiera recordar eso, ¿qué base bíblica tenemos para sintonizar y sincronizar con el mundo en una supuesta adoración a Dios? ¿Tiene eso base bíblica? Claro, otra cosa es que el mundo se está arrepintiendo de sus pecados y está aceptando a Jesucristo. Ahí cambia la cosa. Pero si el mundo realmente estuviese haciendo algo que tuviese un cierto sentido cristiano, las Escrituras nos invitan a adorar a Dios juntamente con el mundo. ¿Hay base bíblica para eso? Yo quiero hacer esta pregunta, para que cada uno lo responda. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas que a ver si os recuerda, si pensáis que puede tener algo que os recuerda a la Navidad. En la antigua Roma había una fiesta que se llamaban Saturnales, en honor a Saturno, que por cierto os voy adelantando que Saturno tiene que ver con Satán. Pasa que no me voy a meter en muchos detalles. Y en estas fiestas romanas en honor a Saturno, bueno, pues se hacían banquetes, se daban regalos. Y
a los que les gusta mucho la Navidad, si tú le dices esto, pues te dicen, sí, pero es que no coincidía con la fecha. Es verdad, solía ser del 17 al 23 de diciembre. Pues ya está, no tiene nada que ver. Bueno, ahora tú respondes. En estas Saturnales los romanos intercambiaban regalos, se hacían regalos unos a otros. Encendían velas, ponían frutas. Era un tiempo en el que se cerraban los negocios. Roma era capaz de frenar declaraciones de guerra durante ese tiempo. Se cerraban las escuelas, claro, no eran escuelas como las que nosotros tenemos, muchas eran escuelas de pensamiento, pero digamos que se hacía una pausa en general de la vida romana para celebrar estas Saturnales. Era un tiempo de banquetes públicos y privados. Es decir, era una época de comilona. No tiene nada que ver con la Navidad. Era una época en la que se encendían muchas velas. No había electricidad, pero era una época de adornar con velas, es decir, con luz. Lo hacían con la intención de celebrar el regreso del sol. En Navidad no se decora, con eso ni hay sol, ni hay dibujos que simbolizan al sol. Decoraban los romanos las casas y los templos con guirnaldas, con ramas verdes de acebo y en general con árboles de hoja perenne. Lo hacían para celebrar la fertilidad. No tiene nada que ver con la Navidad. También en algunas de estas comidas se elegía lo que ellos llamaban el Saturnalicios Princeps, es decir, el príncipe de la Saturnalia. Este era alguien que se elegía al azar, iba a dirigir los juegos, las bromas y una serie de cosas de este tipo que se hacían. Normalmente, ¿sabes cómo se elegía este príncipe de la Saturnalia? Mientras comían juntos era el que le tocaba una haba, una habichuela. ¿Te suena algo? Era un tiempo en el que las distancias sociales se relajaban un poco. Incluso los esclavos, que normalmente servían a los amos en las mesas, pues se le permitían que jugaran con ellos y hasta que se sentaran a la mesa con ellos. Es decir, los rangos sociales, que en Roma estaban muy marcados, las castas, pues se suavizaban. ¿Te suena esto a comidas de empresa? ¿Te suena esto a comidas de empresa? Donde el jefe a lo mejor está un poquito más bebido de la cuenta y se ríe mucho con el trabajador. Que por cierto, las comidas de empresa no son el 25. A lo mejor son el 12 de diciembre y se llama comida de Navidad. ¿Os suenan estas cosas, hermano? No es la única cosa, sino hay otras cosas asociadas a esta fecha. El 25 de diciembre era conocido como el Día del Sol Invictus. Y el 25 de diciembre, buscando cristianizar esta festividad, que era una festividad solar, es decir, era adoración al sol, pues entonces, en el siglo IV, a mitad del siglo IV, el Papa Julio I, a él se le atribuye la decisión y declaró oficialmente que el 25 de diciembre nació Jesús. El Papa Julio I a mediados del siglo IV. Antes de que él hiciera esto, especialmente en las iglesias de Oriente, el nacimiento de Jesús lo celebraban el 6 de enero, lo que llamaban Epifanía. Pero bueno, para no perder la costumbre, pues metemos los reyes ahí. Pero el que decidió e impulsó que el 25 de diciembre nació Jesús fue el Papa Julio I, siglo IV.
Esto no fue un acto religioso simplemente, sino que ya venía preparado por Constantino en esas mismas fechas, que Constantino, antes de aceptar el cristianismo de manera oficial, él era un fiel devoto del Sol Invictus. ¿Cuál es la diferencia? Celebrar el Sol Invictus y ahora pues nació Jesús en el mismo día. Sin problema, sigues con tus mismas costumbres. Pero a todo esto se le encuentra justificación teológica. ¿No dice la palabra que Cristo es nuestro sol de justicia? Pues seguimos poniendo aureolas, seguimos poniendo sol. ¿Vais viendo, hermano? Simplemente estamos dando información. Luego haremos una reflexión con estas cosas. En el norte de Europa, en zonas de tradición germánica o nórdica, ellos tenían una especie de fiesta que lo llamaban Yggdrasil. Aquí lo que más se celebraba y lo importante era lo que ellos llamaban el árbol, una especie de árbol de la vida. Era una fiesta en torno a un árbol. Que por cierto, Yggdrasil, es Odín, uno de los nombres de Odín. ¿Os suena Odín? Los que hayan visto películas de Marvel y tal, el padre de Thor. En el Yggdrasil, pues también se ponía el muérdago, y todo esto proviene de tradiciones druídicas del norte. El catolicismo metió leyendas, se supone que fue un católico y que se enfadó con este árbol, pero él fue el que lo cambió por el abeto. Todo esto forma parte de leyenda, eso sí que no está constatado. Pero esto del árbol está vinculado a tradiciones nórdicas. Precisamente en esas fechas también, en los entornos. Pero por si fuera poco, hermano, no sé si os suena el mitraísmo. El mitraísmo es una religión de origen persa y que no se sabe muy bien cómo cambió, pero los soldados romanos muchos eran mitraicos. Eran de la religión mitraica. Adivina cuándo nació Mitra. El 25 de diciembre. Esta religión mitraica tuvo muchísima fuerza entre el siglo II y IV. Era bastante fuerte. Posiblemente no se mantuvo porque era una religión donde no participaban las mujeres. Era un poco cerrada, un poco mistérica, tenía sus criptas donde tenían sus celebraciones y ahí tenían este tipo de ritos. El 25 de diciembre nació Mitra. No quiero extenderme mucho en el mitraísmo ni en este tipo de cosas, pero estamos viendo, hermano, la cantidad de sincretismo religioso pagano que hay en torno a todas estas cosas. Hay un personaje que eso en España se conoce menos, que es el malo de la Navidad. Papá Noel es el bueno. Ahora luego hablamos de Papá Noel. Pero el malo, especialmente en ciertas zonas de Europa, se le llama el Krampus. El Krampus es el que castiga a los niños malos. Pero que, por cierto, es un ser que tiene raíces anteriores al cristianismo, mitológicamente hablando, que está vinculado con el solsticio de invierno y además con la fertilidad, para variar. Siempre andamos alrededor de las mismas fechas. ¿Sabéis cuál era el aspecto del Krampus? Un ser que es una criatura que es mitad cabra y mitad demonio. Tiene cuernos grandes, de pelo muy oscuro y una lengua bífida, como las serpientes. Precioso. Este es el Krampus. Y tiene una estética bastante parecida a los sátiros de los bosques, o lo que es más, al dios Pan de la mitología griega. Y ya os diré que cuando Jesús dice,
yo edificaré mi iglesia en Mateo 16 y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Jesús estaba en Banias, llamada también Panias. Allí se adoraba al dios Pan, muy parecido al Krampus, que es Satanás. Todos los emperadores romanos iban allí a adorar eso. Si alguno de vosotros habéis estado en Israel, es una excursión que a veces se suele hacer. Y ahí está la cueva donde se hacía todo este tipo de cosas. Y cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, se está refiriendo a todas estas cosas. Pues bien, el Krampus, la Iglesia Católica llegó a prohibirlo, porque ya le parecía que era exagerado. Creo, si mal no recuerdo, en torno al siglo XII, ya era una estética tan demoníaca que lo llegó a prohibir. Pero qué curioso que hoy en día, esto que culturalmente había quedado un poco denostado, ha resurgido con cierta fuerza en ciertas zonas de Europa, Austria y por ahí. Entonces, pues hacen una especie de, ¿cómo se llama?, de pasacalles, donde la gente se disfraza con una especie de máscaras de madera, también de estética un poco demoníaca, muy parecida a la que se utiliza en algunos ritos de tribus africanas, y que están hechas a mano y van por las calles haciendo sonar campanas para espantar los malos espíritus del invierno. Y estamos hablando, hermanos, de Occidente, ¿eh? Pero ya sabéis que en Navidad el mundo celebra que Jesús nació. ¿Qué tiene estas cosas que ver, hermanos, con el nacimiento de Jesús? Honestamente. ¿Qué tiene que ver? Esto es un ejemplo claro de cómo las tradiciones folclóricas paganas, al mezclarse con tradiciones supuestamente cristianas, sobreviven y se incorporan. Y ahora vamos con Papá Noel. Vamos con Papá Noel. Y estoy picoteando, hermano, porque cuando tú pones todo esto junto, y yo te volveré a preguntar, ¿el mundo entero celebra que Jesús nació? O sea, ¿para eso es la Navidad realmente? La respuesta la darás tú. Santa Claus o San Nicolás, aquí hay dos formas de aproximarnos a esta figura, una por tradición católica y otra por tradiciones de Francia e Inglaterra. San Nicolás, como personaje existió, era Nicolás de Bari, alguien que vivió en una zona que hoy pertenece a Turquía. Por no meterme en muchos detalles, este santo es como el patrón de los niños, el protector de los niños, porque se le atribuyen, ya sabéis que para hacer a alguien santo se le tiene que atribuir milagros. Se supone que salvó niños, que resucitó niños. Un santo católico. Y lo hicieron el patrón de los niños. En los Países Bajos, Holanda y toda esa zona, celebraban que un obispo, San Nicolás, llegaba en barco desde España para dar regalos a los niños el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Cuando llega la Reforma Protestante, Lutero intentó centrar la atención no tanto a este santo, sino hacia Jesús. Entonces el reparto del regalo fue Lutero que trató de llevarlo al 25 de diciembre. ¿Qué pasó? Que no se llevó solamente los regalos, sino que no consiguió quitar de en medio a San Nicolás. También siguió San Nicolás el 25 de diciembre. No pudo Lutero quitar eso. Lo único que consiguió fue cambiar la fecha, pasarla del 6 de diciembre, pasarla al 25. Así que vamos a quedarnos con esto, hermano. San Nicolás, un santo católico. Luego diré por qué quiero que recordemos esto. Y Papá Noel. Papá Noel, tanto en Francia como en Inglaterra, no es una figura centrada en San Nicolás. Aquí no viene por vía católica, sino que es un personaje que es la misma personificación de la Navidad. Lo entienden así. Y en Inglaterra lo llaman el Father Christmas, es decir, el padre de la Navidad, y en Francia
Pere Noel, lo estoy pronunciando mal, Pere Noel, que es Papá Noel. No era un señor que trajese regalos a los niños. Él era visto como un símbolo del espíritu de la celebración y era un hombre que representaba comilonas, bebida y vamos a alegrarnos porque estamos de fiesta. Ese era el sentido del papá de la Navidad en estos ambientes o en esta cultura. ¿Qué quiere decir padre de la Navidad? ¿Qué quiere decir padre de la Navidad? ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. Si la Navidad es que Jesús nació, ¿quién sería el padre de la Navidad? ¿Quién es el padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios. Entonces no es un señor rechoncho de barbas largas que lo que quiere es comilonas y bebidas. ¿No es una deformación del Padre y Creador del cielo y de la tierra haciendo una imagen de Él? Me lo pregunto, hermanos. Y un detalle, y quiero ir concluyendo este punto, quiero ir cerrando. Esto es algo que nunca me he metido aquí en la congregación tan extensamente. Hermano, el cine de Navidad, las películas que se hacen de Navidad, ya sabéis que la gran industria del cine en el mundo es Hollywood, que por cierto significa bosque sagrado. Hollywood significa bosque sagrado. Las películas de Navidad de Hollywood, la mayoría están centradas en que Jesús nació. ¿De verdad? ¿Están centradas en eso? Fijaos que el cine ha creado su propia religión secular en torno a la Navidad, si lo pensáis bien, propia del cine. De hecho, ¿cuántas veces no escuchas tú en cualquier película de esta navideña el espíritu de la Navidad? Y si tú ves la película, yo te pregunto, ¿el espíritu de la Navidad en la película es el espíritu de Cristo? Porque si lo que se celebra es que Jesús nació, dime si el espíritu de la Navidad en la película es el Espíritu Santo. ¿Realmente? Respóndelo tú. Hay varias cosas que suelen ser recurrentes en las películas de Navidad. En general, la mayoría no están basadas en la palabra de Dios. Están basadas en el cuento de Charles Dickens y en las cosas que se extraen de ahí, que sería como para hablar de este señor un ratito, pero bueno, vamos a dejarlo aparcado. Ahora, el motor de la historia de Dickens y lo que aparece en las películas de Navidad, es decir, la motivación de todo ese espíritu navideño, no es la fe en Dios, no es fe en Dios, siempre es la nostalgia, la melancolía de la época navideña y el miedo a estar solo, que es lo que le pasaba al señor Scrooge. Como no quería el espíritu de la Navidad, pues estaba aislado y solo. Y se centra en estas cosas. ¿Eso tiene que ver con fe en Dios? Y hermanos, se supone que Estados Unidos es un país de tradición protestante. ¿Cuántas veces no había escuchado en películas navideñas la expresión la magia de la Navidad? Y en esas películas el protagonista no es el Señor Jesús, que tiene todo poder y puede hacer milagros. No, se habla de magia y una de dos, o la magia la hace Santa Claus, o hay una especie de fuerza mística no personificada por nadie, ese espíritu de la Navidad, y se producen cosas mágicas, porque es Navidad. Hermano, eso es religiosidad pagana. Puestas las películas en países que se supone son de tradición protestante. ¿Y qué tiene que ver eso con el nacimiento de Jesús, con la palabra de Dios, con la salvación? Será que estoy muy torpe, pero no acabo de encontrarlo. Y la otra cosa, y el problema en estas películas no es que el mundo no crea en Jesús,
sino que ha dejado de creer en la magia de la Navidad. Estas son cosas recurrentes en esas películas, hermano. Y ahora vuelvo a la pregunta al principio. En Navidad el mundo entero recuerda que Jesús nació. Hermano, a mí me da vergüenza cuando yo veo creyentes haciendo vídeos, comunicados, diciendo este tipo de cosas, que no se lo creen ni ellos o no lo han pensado. Y luego, la cosa recurrente también en este tipo de películas es que si la Navidad es Cristo, cuando vemos el nacimiento de Cristo, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en estas películas no se centra en Dios con nosotros, ni en Dios con la familia. Lo único importante es que la familia esté junta, aunque Dios no esté con ellos. Y poco a poco se va minando y se va sustituyendo el mensaje de la palabra de Dios por una especie de religión secularista llena de buenos sentimientos, de mezclas de emociones, de supuesta sobrenaturalidad. Claro, si tú quieres que el cine se exporte a otro sitio, pues mejor llénalo de buenos sentimientos, llénalo de regalos. Es más fácil vender buenos sentimientos que no una fe. Al final el negocio está detrás de estas cosas. A mí no me cabe ninguna duda, hermano, que el cine ha paganizado la Navidad. Hasta aquí he estado dando datos, hermano, y ahora os abro mi corazón. A mí se me cae el alma al suelo cuando veo iglesias que montan belenes. Aunque eso sí pueda estar relacionado con que Jesús nació. Y yo no puedo pensar que estoy adorando a Dios o que voy a evangelizar atentando directamente contra un mandamiento bíblico. Ese muñeco no es mi Salvador. Y es algo que cada vez está ocurriendo más. Hace años en España eso hubiera sido impensable. Pero ahora es algo que está ocurriendo cada vez más. Y los montan bien, ¿eh? Y los montan bien. O sea que en los 10 mandamientos se me pide que no haga imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra, que tengan que ver con Dios. Y ahora yo cojo, y para que haya actividad en la iglesia, para decorar, por la razón que sea, o para ver si invitamos a alguien y le gusta y llegamos a la gente y tal. O sea, ¿sabéis que la religión musulmana permite incumplir mandamientos si eso consigue avanzar los intereses del islamismo? ¿Sabíais eso? Incluso las cosas que prohíbe tajantemente, se permite que tú te las saltes si así consigues que avance el islamismo. ¿Y no es lo mismo si nosotros pensamos que transgrediendo los mandamientos bíblicos así vamos a llegar a la gente? ¿Así realmente avanza el evangelio? A mí se me cae el alma al suelo con estas cosas, hermano. Hace poco, bueno, y diré, y luego seguiremos hablando de esto. Hermano, no hace mucho el culto evangélico de Navidad que se retransmitió por Televisión Española, había muchos padres con niños. Muchos de los niños estaban con atuendos y medio disfrazados de Papá Noel. Pero vamos a ver, si es un santo católico, ¿qué haces disfrazando a un niño de un santo católico? Que sí, que color rojo lo metió la Coca-Cola. No nos hemos metido en eso. Pero verdaderamente, ¿eso es celebrar que Jesús nació? ¿Qué mensaje queremos dar a este mundo? Estos hijos de creyentes, y yo tengo que confesar que me hizo daño cuando lo vi, me dolió muchísimo. Los hijos de los creyentes con la cosa de los cuernos del alce allí con cuernos.
cuando yo veía todos con los gorros de Papá Noel y cosas de Papá Noel, el culto evangélico de Navidad, y los cuernos en la cabeza, yo, Dios mío, ¿esto es del Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿Esto es del Espíritu Santo? Hermano, cuando luego, y además yo estaba escuchando, y a ver si yo soy un radical con esto, lo que me conoce verá, yo no voy persiguiendo a la gente con este tema, lo único que estoy haciendo es decir lo que pienso, y hasta ahora no lo había hecho nunca, aquí. Pero cuando escucho, y algunos son pastores de renombre a nivel internacional, se les pregunta, porque son los sabios, teólogos, y dicen, no es idolatría, porque para que haya idolatría, tú tienes que tener intención de adorar, si no es solo decorativo. Eso lo he oído hace poco, hermano. Claro, cuando tú ves eso, parece que hay sabiduría, que está discerniendo y tal. Hermano, eso es antibíblico. Y ahora veremos por qué. ¿Dónde dice la Biblia que lo que hace que valga un mandamiento bíblico no sea tu intención? Para empezar. Porque entonces vamos a tener que dar razón a la gente que dice que la mentira es piadosa. No te miento para no hacerte daño. Pero no tengo intención de hacerte daño. Pues nada, sigue mintiendo. ¿Dónde dice la palabra que una buena intención puede modificar un mandamiento del soberano? Y ese es conocimiento bíblico, hermano. La ley de Dios, la ley de Moisés, tiene un montón de prohibiciones y mandamientos que están destinados, que simplemente es señalar, o que Dios lo prohíbe porque era estética pagana. Aunque Israel no tuviese intención de adorar otros dioses, pero muchas cosas que eran de estética pagana, Dios las prohibió. Y os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, de estética y apariencia. El tema de los tatuajes y las marcas en la piel, eso solía ser marcas que en el paganismo, el que se ponía tatuaje era un símbolo de pertenencia a ese Dios. Y también rituales para los muertos. Y Dios lo prohíbe. ¿Nos damos cuenta la cantidad de gente tatuada que hay hoy día en el mundo? Y la cantidad de creyentes y gente joven tatuándose porque se han puesto un versículo bíblico aquí. Dios mío. Lo digo con dolor, hermanos. Cierta indignación, pero duele. Porque luego, si no hay fruto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, hermano? Más cosas. Cortes de pelo y barba. ¿Recordáis la costumbre de los frailes antiguos que se hacían la aureola en la tonsura, efectivamente? La tonsura, que eso tenía que ver, en parte tenía que ver con el círculo solar. Eso está prohibido en la Escritura, hacerse ese corte de pelo. O coger la barba y dejarte lisa la barba, el varón en la parte de abajo, que era lo que hacían los sacerdotes babilónicos, sumerios y de otras civilizaciones. Dios no da explicaciones y dice, esto no lo hagas así. Es como si a Dios le molestara que se adoptase una estética del paganismo. Es provocarlo a celos. Y hay más cosas. La ropa de tejido mezclado, que hace poco lo hemos tenido en Deuteronomio, no mezclará en las mismas vestiduras lana y lino, eso era también una costumbre pagana. En los rituales, en ciertos rituales paganos, los sacerdotes mezclaban lino y lana porque ellos lo consideraban una especie de vestiduras mágicas y estaban mezclando el reino vegetal y animal. Y en los mandamientos Dios no te da mucha explicación, te dice, no hagas esto. Punto. Pero está vinculado con ese tipo de cosas. No cocerás el cabrito en la leche materna. Otro rito pagano de fertilidad. Incluso que el hombre no se vista de mujer, eso era algo bastante habitual en ciertos rituales paganos. Es decir,
que el hombre viste de mujer y este tipo de cosas. Prohíbe plantar árboles junto al altar. Deuteronomio 16, no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Dios. Cerca del altar de Dios no pongas cosas paganas. Y así, hermanos, pudiéramos seguir hablando. Yo, hermano, con estas cosas, lo único que quisiera es invitar a una reflexión seria. No quiero echar una loza encima de la gente. Lo que sí digo, hermano, es que tenemos que tener sentido común con las cosas. Que Jesús nació es evidente. Ahora, lo importante de la Navidad, cuando digo que el verdadero sentido de la Navidad, bueno, el verdadero sentido de la Navidad en su origen no es Cristo, precisamente. El que se la ha querido dar después. Pero, mirad, hermano, lo impresionante de que Jesús naciera no es, mira qué historia más bonita, el niño, cómo lo persiguen, como si fuera una película. Lo impresionante de que Jesús naciera es que Dios se encarnó. Estamos hablando de la encarnación. Un hecho de unas proporciones tan colosales. ¿Tú has pensado que cuando Dios se hace hombre en Jesucristo se mezcla con la humanidad? Es decir, Dios se mezcla con la humanidad eternamente. Es impresionante. Y una cosa de unas proporciones tan que a mí me falta imaginación para darme cuenta de lo que eso significa, lo vamos a asociar a todo este sincretismo religioso y este tipo de cosas que hemos estado comentando. Yo no quiero manchar el nombre de mi Dios con esas cosas. Porque la obra que Él ha hecho en Jesucristo tiene tal calibre que ¿qué hago yo con unos cuernos de reno? ¿Qué tenga que ver con eso? Y hermano, y con esto no quiero decir que no aprovechemos. Es cierto, mi respuesta es que el mundo no está celebrando que Jesús nació. Ahora sí es verdad que hay personas que tienen trasfondo católico y que sí piensan en eso, en esa época. Pues si yo tengo oportunidad, hablaré con estas personas de que Dios se hizo hombre y por qué. Yo no digo que no a eso. Pero no estoy andando detrás de comilona, de regalo, no estoy en las festividades, lo que estoy es aprovechando para predicar. Si hay alguien sensibilizado para eso. Yo no digo que uno no coma con su familia. Si es un día en que está con la familia, no digo que no comas con la familia. No somos radicales en ese sentido. Hermano, lo que se trata es que uno, delante de Dios, sepa en este tipo de cosas qué estás haciendo guiado por el Espíritu Santo o qué estás haciendo simplemente porque te gusta. Y luego tratamos de buscarle el apoyo de Dios y lo cristianizamos. Nosotros debemos ser conscientes de por qué hacemos las cosas. Yo no persigo a nadie por la Navidad y esto no es para estar pendiente de la gente ni nada. Eso sería una actitud legalista. Pero sí creo que como creyentes debemos tener información bíblica y a veces incluso histórica para saber por qué se hacen las cosas. Dios dijo que no le adoráramos conforme a las costumbres de las naciones. Esto lo hemos visto. Hermano, yo desconozco muchos detalles de tu vida. A lo mejor algunas de las cosas que hemos tocado, a lo mejor toca fibra sensible, puede tocar cosas de tu vida, o a lo mejor no lo sé. Pero si tú has aceptado a Jesucristo como el Señor, yo no te pido que me escuches a mí. Lo único que te pido es que tengas una actitud delante del Señor. Señor, esto es del Espíritu Santo. Esto edifica a la iglesia, esto edifica a mi familia, esto me edifica a mí. O simplemente me estoy mimetizando con el mundo. O estoy cogiendo tu nombre y lo estoy mezclando con otras cosas que a lo mejor te estoy provocando a celos y no me estoy dando cuenta, Señor. ¿Sabéis lo que pasa con estas celebraciones que se le da a un barniz cristiano? Sé que llevo 1 hora y voy a coger la recta final.
Pero aquí es donde yo creo que está el punto clave, hermanos, que como creyentes no debemos perder de vista con respecto al Evangelio. En Navidad, entre comillas, se celebra el nacimiento de Jesús. Ese niño no es una amenaza para nadie. Es un niño, qué bonito, indefenso. Un niño enternece a cualquiera. Nadie tiene problema con un niño. En Semana Santa nadie tiene un problema con un crucificado que ha muerto. Eso no es una amenaza. ¿Cuántos pasos de Semana Santa? Hablando con un hermano hace poco, dice que empieza a haber algunos, pero que no son los más populares. Pero casi todos terminan en la muerte y se queda. La Navidad nos quedamos con el nene, con el niño pequeño. Eso no es una amenaza. Semana Santa, un Jesús crucificado y nos centramos en cuánto sufrió. Pero ¿sabes una cosa? Cuando decimos que nosotros tenemos una relación con Jesús y no una religión, yo te pregunto, ¿con qué Jesús te relacionas tú? ¿Con el niño? El niño no hablaba, ¿eh? El niño no se mete en nada. Jesús tuvo que aprender a hablar, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, hasta que resucitó, dejó de hablar. Por lo menos en nuestra dimensión. Ahora, ¿cuál es el Jesús con el que nosotros nos relacionamos? Y ese es el que la gente no quiere mirar nunca. El que el apóstol Juan se encontró en Apocalipsis 1. Ese sí amenaza mi estilo de vida. Ese sí ve mis pensamientos. ¿Me explico? Y ese es el que nos quieren hacer perder la vista. Y lo leo rápido. Está en Apocalipsis 1, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, como nieve, ojos como llama de fuego, lo escudriña todo. Sus pies semejantes al bronce bruñido, lo juzgará todo, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, la voz de Jesús como estruendo de muchas aguas. Ahí hay autoridad por todos lados. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Este Jesús ya, ¿no? Este Jesús ya es más, entre comillas, peligroso, ¿no? El niño no es más amable. El que está en la cruz no es más quieto. ¿Y qué hizo Juan? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano, el Jesús que predicamos es este, y que está en Apocalipsis, ya lo hemos dicho otras veces, Apocalipsis es el único libro de la Escritura escrito por Jesús. La revelación que él recibe, bueno, no escrito directamente, igual que Jeremías lo escribió Baruch, pero me entendéis. Y él se está revelando ahí. El Jesús que va a venir, que va a juzgar, ese es el que hay que predicar. El apóstol Pablo predicaba juicio. Hermanos, cuando mezclamos un Jesús que a la gente no le pica, con un sincretismo religioso, tradiciones paganas, lo llenamos de sentimentalismos, de nostalgia, de buenas intenciones solamente durante un tiempo, ese tipo de cosas, a veces, hace perder la mirada del Jesús con el que nos estamos relacionando hoy día. Y es este. Podría decir muchas más cosas. No me voy a meter en otro punto del credo, obviamente, ya llevo 1 hora y 3 minutos. Y os puedo decir delante del Señor que no he sido exhaustivo con este tema. Pero recordad que la Escritura dice que nos limpiemos de toda idolatría. Hermano, aseguraos que las cosas son bíblicas. Mucho cuidado cuando un predicador, un teólogo, aunque sea una persona reconocida, en vez de ir directamente a las Escrituras en lo que tú puedes entender, puede decir lo que mucha gente quiera oír a través de una especie de especulación. Y yo muchas veces cuando hago especulaciones, luego la Escritura me demuestra que me he equivocado.
Ahora, cuando cojo lo que dice la Escritura, ahí me quedo tranquilo. Pero mucho cuidado porque es muy fácil coger parte de la Biblia, meto algún tipo de especulación y trato de llevar el ascua a mi sardina. Debemos ser muy honestos delante de la palabra. Y si eso significa, pues, dejar de agradar gente, pues habrá que pagar el precio. Si eso significa gente que se puede molestar, ¿qué prefieres? ¿Que se moleste Dios contigo o que se moleste la gente contigo? Y ya os digo, hermanos, que la intención no es estar señalando a los demás. Estas cosas para que uno las examine delante del Señor y tome decisiones. Y si tiene una actitud adecuada, pues el Espíritu Santo, yo estoy completamente seguro que te va a guiar. Todo lo que hagamos, como dice la Escritura, y así termino, es para la gloria de Dios, sea de palabra o sea de hecho. Y esto es lo que tenemos que estar verificando. Cuando hacemos algo, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Lo estoy haciendo porque edifica el reino? ¿Esto extiende el reino? ¿O son argucias del enemigo para que yo me crea que estoy haciendo algo para Dios? Y a lo mejor es activismo. Todo eso hay que preguntárselo, hermano.